tenemos básico a todo lo que es la investigación. Las investigaciones siempre deben de ser por el bien común. O sea, que cuando yo realizo una investigación, esto va a influenciar mi entorno y por eso es que muchísimas personas, muchos investigadores, han hecho de sus inventos o de sus investigaciones cosas que se benefician muchas personas, no nada más el investigador o las personas implicadas en esto. O sea, que las investigaciones deben de estar regidas por los valores, pero también se ven muy influenciadas por las creencias. ¿Creencias de quién? Del investigador, de las personas que están en su equipo y también de la muestra. Por último, de la sociedad en general. Por ejemplo, la teoría nos dice que Berger y Lukács en 1966 afirmaron que el conocimiento científico es un producto social y al final de cuentas este puede reflejar preocupaciones, pero sobre todo valores de la sociedad en el momento en el que se está aplicando la investigación. Si en algún momento nosotros encontramos un marcador de degradación social o de valores, tienen que ver con todo el entorno de la sociedad, toda la influencia que tiene su cultura, su religión, sus creencias, entre otras cosas. Y bueno, para poder tener en cuenta los elementos claves de una investigación, hay que revisar literatura. Quien no lee de historia está condenado a repetirla. Lamentablemente, en este hoy por hoy, muchas personas ya no buscan un sustento teórico y se dejan llevar por videos, por cosas creadas, incluso hasta por la IA. Y bueno, tenemos muchas historias que incluso hay videos y hay fotos que se ven tan reales que nos pueden confundir. Es fundamental situar nuestra área de estudio con muchísimas investigaciones anteriores, con contextos, con tesinas, con tesis. Bueno, entre más amplio es el repertorio de literatura al que tú acudes, eso sí, que sean fuentes fidedignas. No, no es nada más videos que aparecen en la red. Siempre hay que tener muy en cuenta que cuando nosotros vamos a hacer una investigación, necesitamos que toda la información sea comprobada y comprobable, porque de lo contrario no va a tener validez. Tenemos que entender que vamos a crear un conocimiento sobre determinado tema. Y si lo hacemos sin un sustento teórico, entonces se puede venir abajo nuestra investigación o peor aún, podemos influir en otras investigaciones o incluso pagar consecuencias caras con otras personas. Otro punto importante dentro de una investigación es la formulación de una hipótesis. Las hipótesis guían el proceso de investigación y son fundamentales para la construcción de teorías. No es nada más decir, me pregunté algo, me siento, quiero ir y ver. Tiene que tener una estructura. Una investigación como tal tiene que tener un cuerpo y ciertos protocolos que cubrir. ¿Por qué? Porque vamos a construir teorías o, en su caso, vamos a enriquecer teorías que ya están. Existen diversos métodos de investigación, por ejemplo, inductivo, deductivo, analítico, sintético, qué sé yo. Cualquiera de estos se utiliza para abordar diferentes tipos de problemas de investigación. Sí, qué bonito, yo soy investigador, tú eres investigadora o investigador y así. Más sin embargo, cada uno de nosotros
tiene que tener una metodología. No todos investigamos lo mismo, muchos podemos hacer equipo, sí, pero cada uno de nosotros tenemos nuestra tendencia a un método de investigación. Y ya más adelante vamos a ver qué tiene que ver y cómo podemos decidir cuál de los métodos de investigación es el más adecuado. Y bueno, la recopilación de información. Cuando vamos a recopilar información, todo, créanme, todo es importante. ¿Por qué? Porque todo aporta algo. Tenemos que ser investigadores que vean, que escuchan, que huelan, que sientan, que perciban, que analicen y sobre todo que registren todo. Hay que registrar todo. Yo tengo un lema que es mejor la más pálida tinta que la más brillante memoria. A veces cosas que pasas por alto pueden ser contundentes. Y bueno, el análisis de los resultados. Bueno, ya llegamos a toda la recopilación, ya tenemos resultados. Aquí tenemos la mitad de la investigación. Ahora vamos a hacer la interpretación de todos los datos que hemos recolectado. Para esto hay que tener en cuenta el contexto social, el contexto cultural, incluso en mi caso, que estudio el comportamiento y la conducta del ser humano y sus emociones. Sí, sí es importante la edad, sí es importante el género de nacimiento, o sea, todo es importante. Y obviamente, ya que estamos grabando video, lo tengo que decir por protocolo, todo lo que estamos hablando en este momento es con fines educativos, con fines de aprender. Ninguna de las palabras ni de las cosas que se digan es para denigrar la dignidad de nadie. Al contrario, es para nosotros aprender, entender y sobre todo propiciar a más personas a hacer investigaciones. Hay muchísimos temas de vanguardia que todavía no se han hecho investigaciones suficientes. Investigar es esencial para el progreso de la humanidad. Cuando entendemos eso, empezamos a sentir una responsabilidad de buscar respuestas. Hay fenómenos que afectan a nuestra sociedad y que no estamos haciendo nada, que se están, que se están volviendo como una avalancha y que nosotros hoy por hoy pudiéramos investigar y estamos dejando que esto crezca. Además, una investigación construye o contribuye a la construcción de teorías que incluso puedan desafiar o hasta reforzar creencias. Y obviamente dentro de estas también estructuras sociales existentes. Creo que fue en el año 2017, me tocó ir a hacer una investigación a Atenas, en Grecia. Dentro de eso me entero que en algún momento hubo un incendio y que muchas personas, fíjense bien, cerca de estos tiempos, muchas personas se quemaron y que el incendio pues las fue acosando, vamos a decirlo así, las fue acorralando hacia la orilla del mar. Y muchas personas se quemaron y no se metieron al agua. Y creo que de manera lógica sabemos que el fuego pues se apaga con agua, ¿no? Entonces, pero cuando nosotros vemos el contexto incluso de la comunidad que realmente se quemó, pues fue de Ática, no fue exactamente nada más de Atenas, la comunidad, cómo vivían su cultura, sus creencias, cómo todavía hoy por hoy esas personas todavía lo sentían como un castigo de los dioses, porque todavía existe. Yo pensaba que habían lugares en los que no, pero sí todavía hay un contexto y personas de esa comunidad cuando me empezaron a platicar el pesar que sintieron al meterse al agua, ¿sí? Para no quemarse, pasando por alto sus
creencias. Claro, yo lo puedo decir en este momento y muchas personas se pueden alarmar, pero cuando una persona lo está viviendo, empiezas a entender el contexto. Cuando esta persona me platicó eso, yo dije, pues sí. Simplemente aceptaron su destino, vamos a decirlo de esta manera. Pero cuando nosotros no entendemos este concepto, ahorita yo les puse este ejemplo y bueno, les, les platico así rapidito, pero cuando nosotros no entendemos el contexto, las creencias, es que es su fe, es su religión. Entonces, ellos piensan y sienten las cosas así y así las viven. Por eso es que tenemos que tener en cuenta las creencias, la religión, el género de nacimiento, el género con el que está viviendo ahorita dentro de una investigación. Todo es importante. Las edades. No es lo mismo la generación o liberación hormonal en una edad que en otra. Incluso hay investigaciones para las que sí es importante el tono de piel o como le llaman, la raza, ¿sí? El lugar geográfico de donde vive una persona. Ahora que estuve en Macedonia del Norte el año pasado, me llevé pues una sorpresa. Un muchacho, digo, un hombre joven, 30 y tantos años, muy güero pero de Suecia. Y yo, muy güera, pero de Tabasco, entonces se me bretaron los labios horriblemente con el frío. Y un muchacho joven también, no me acuerdo de qué país de África, pero, o sea, de raza negra, no le pasó nada en los labios. Fíjense bien, por poner un ejemplo de algo, y yo con mi lubricante labial y y de todos modos, sufrieron mis labiecitos. Entonces, toda nuestra estructura, todo cómo somos, nuestro color de piel, nuestra edad, todo aporta, porque geográficamente importa, porque la edad importa. Entonces, dentro de una investigación, todo tenemos que notar, todo tenemos que tener en cuenta las creencias, la cultura, su religión, todas las implicaciones sociales, culturales, su ambiente, lo que han vivido, todo es importante. Y esto también define qué tipo de métodos vamos a usar en una investigación, asegurándonos que pues las investigaciones estén en servicio del ser humano, en el bien común, en servicio de la humanidad, no solamente con intereses económicos, académicos, etcétera. Sí, está bien, está padre, las investigaciones son costosas y hay que invertir en ellas, pero siempre buscando el bien común. Nos llamamos seres humanos y en ocasiones incluso utilizamos hasta las palabras para denigrar la dignidad del otro. La investigación es una oportunidad de hacer un constructo social que aporte y que beneficie, que enseñe, que genere ganancias, claro que sí, en algún momento cuando se han investigado, por ejemplo, los tratamientos de algunas enfermedades. Sí, claro, hay personas que se benefician. Los investigadores también necesitan comer, necesitan vivir, pero cada vez que ha salido un medicamento, una vacuna en bien de la humanidad, pues muchísimas vidas se han salvado y otras tantas pues han mejorado. Entonces, una investigación es un proceso social y sí son complejas, sí requieren de muchísima preparación, pero también todos podemos tener la capacidad de llevar a cabo una investigación dependiendo el contexto en el que se lleve a cabo. Hay diversas metodologías que nos permiten que podamos investigar, pero incluso hay muchísimos temas en los que ya hay teorías que nos explican muchas cosas y que también nosotros podemos enriquecer. Esto permite no solo generar conocimiento, sino también construir
una transformación social por el bien común. Y bueno, ¿cómo inicia una investigación? Primero, ¿para qué se enseña a investigar? Hoy me dijo una persona que estaba yo enseñándole a personas a través de los videos que hago para que no me paguen en el consultorio o para que me quiten la chamba. Le dije, no, los estoy preparando porque ¿quién me va a ayudar a investigar? Yo no puedo con todo, ¿sí? Y pues el sol sale para todos. Yo amo la docencia, me encanta y todas las investigaciones, todos los procesos, todo el conocimiento debe de llegar a todas las personas. Cada vez que aprendes algo, abres un abanico de posibilidades a una mejor calidad de vida para ti y para tu país. ¿Para qué sirve una investigación? Una investigación sirve para adquirir conocimiento, para encontrar soluciones, para construir teorías, para poder explicar ciertos fenómenos. Ahora, la pregunta de mi parte sería, ¿qué pasaría si ni yo ni nadie hiciéramos investigaciones? ¿Dónde quedarían los avances? Todo lo que usamos hoy por hoy es resultado de investigaciones. Entonces, ¿para qué sirve una investigación? Para descubrir un conocimiento nuevo, para adquirir, para construir, para capacitar a un cuerpo de investigadores. No se imaginan ustedes lo difícil que a veces es que estés trabajando en un centro de investigación y tengas que estar capacitando a la persona. Y lo fácil que es cuando esa persona ya aprendió y entonces fluimos de mejor manera. Para poder elaborar un diagnóstico situacional, para poder definir cuáles son las necesidades de un país, de una sociedad, tenemos que investigar. El conocimiento es poder y cada vez que nosotros empezamos a investigar, fíjense bien, adquirimos conocimiento para nosotros y para los demás. Un punto importante, una investigación te permite tomar decisiones adecuadas. Si bien una investigación es para realizar una tesis y para que el profesional demuestre sus conocimientos, aporte a la sociedad, una mejor toma de decisiones se lleva a cabo después de las investigaciones. Cada vez que hay investigación en un ámbito, obviamente hay conocimiento y el conocimiento es poder. La investigación es un proceso para reunir y analizar datos que sustenten pues un conocimiento científico. No es lo mismo que yo diga que tengo un conocimiento que no es comprobable a cuando lo hago de manera científica. La investigación científica, vamos a decirlo así, que puede considerarse como la búsqueda de conocimiento y verdades que nos permitan entender, describir, explicar, crear un objetivo general, crear estándares de explicación, incluso hasta predecir algunos fenómenos que se producen en la naturaleza o en la sociedad. La teoría científica prácticamente es un planteamiento de un marco teórico que explica y describe un fenómeno, pero esta vez lo hace de manera científica. Contiene un complejo de conceptos que ya vimos, bueno, la estructura, la hipótesis, los conocimientos anteriores, la preparación, las leyes científicas, los tipos de metodología, las teorías. Lógicamente, todos estos tienen que llevar un debido orden y deben de ir sustentados en varias evidencias empíricas. Obviamente, todo empieza desde lo empírico, pero lo que necesitamos nosotros, pues, es deducir todo ese conocimiento, comprobarlo y concluir con una teoría. Cuando nosotros identificamos los elementos que deben configurar una teoría,
pues empezamos a ver que esta nace a partir de observaciones o de cómo nos llega la información de manera empírica. Incluso puede, puede ser a partir de una curiosidad por explicarlas, como por ejemplo, el derretimiento de un hielo expuesto al sol. ¿Sí? O que es así que se da inicio de una investigación con una hipótesis de trabajo. Por ejemplo, cuando yo fui a Asia, a mí me surgió pues una duda que quería yo explicar. ¿Por qué la flor de loto es tan importante y por qué la ven como un símbolo y por qué por todos lados la veía yo? Y acá en mi pueblo, en las lagunas, pues hay bastante. Y entonces yo dije, ¿por qué dicen hay que emerger como la flor de loto y hay que tener resistencia y hay que no sé qué y un montón de cosas? Y entonces en la laguna me puse a investigar. Obviamente me llevó algo de tiempo, pero la flor de loto no se esconde totalmente cerrada y no sale totalmente cerrada. La flor de loto desde que se va acercando a la superficie se va abriendo y se va cerrando conforme va entrando al agua. Entonces, imagínense que no es nada más la resiliencia, es también ser y parecer. Entonces, es importante nosotros dentro de una investigación, claro, todo empieza empírico, todo lo empiezo a cuestionar y a preguntar, pero pues obviamente tengo que encontrar una explicación. Así da inicio una hipótesis de trabajo. Y Karen, ve a ver cómo son las flores de loto en la laguna. Ah, mi amada sobrina que está aprendiendo aquí también. Bueno, entonces, qué requisitos o características debe de tener una teoría para no ser descartada? Porque no es nada más, ay, bueno, voy a decir algo, una pregunta que no tenga lógica, ¿sí? Punto número uno, lógica interna. O sea, los postulados, lo que es la hipótesis, pero también las leyes, los conocimientos previos. Hay que documentarse, hay que saber si nosotros no tenemos un debido conocimiento, pues nos vamos a perder y nos vamos a dispersar. No podemos dar cabida dentro de una investigación a incoherencias de ningún tipo. Deben de ser claramente una cadena de cuestionamientos, análisis, observación, cadena de causas, cadenas de consecuencias, pero todo debe de ir complementado entre sí. Debe de haber consistencia. Debe de estar basada en suficientes evidencias pertinentes que corroboren nuestra teoría. Si bien puede iniciar como con una curiosidad, como la que les planteé yo ahorita, hay que armar una estructura. Y dentro de estas debe de haber una teoría que debe de ser de peso, o sea, una teoría que realmente valga la pena. Y además debe de estar eh, coherente a un fenómeno, o sea, debe de ir consecutivo, con una estructura a lo que se debe de explicar. Hay que sí tomar en cuenta los mitos y todo esto, pero no como sustento teórico, sino como el tener información. Los mitos no son comprobables. Y aunque estamos hablando de que todo inicia con sustento en una base empírica, debe de ser algo coherente, lógico, comprobable. Los mitos no son comprobables por muy famosos que sean. Y bueno, no se les antoja mi agua, oye, mi agua de limón mandarina. Ya saben dónde la pueden conseguir. Así es que, y también a las personas que están allá por la Ciudad de México y todo, también voy a ir para allá, puedo llevar. Así es que ya me dice publicidad. Así es que, Ana, tú decides si encargas. Bueno.
Las teorías deben de tener un marco teórico. Tenemos que tener sustento. Yo aquí vengo y les hablo, pero sí les tengo que decir de repente uno que otro autor, uno que otro libro, investigaciones. O sea, no es nada más hablar por hablar. Una investigación es algo serio. Las personas que nos dedicamos a la investigación tenemos que tener sustento teórico. De esta manera, pues bueno, lo empírico, lo que surgió como cuestionamientos, como hipótesis, entonces se empieza a formalizar porque vamos a darle una validez oficial. Efectivamente, dentro de una investigación puede haber versatilidad. La versatilidad me encanta porque dentro de una investigación no sabemos qué nos vamos a encontrar. Más sin embargo, sí podemos estar dispuestos a hacer cambios, pero estos cambios deben de cumplir con todas las normativas de investigación. Sí podemos estar abiertos a nueva información, a hacer correcciones, yo le llamo ajuste de tuercas dentro de una investigación. En ocasiones te vas encontrando ciertos factores que en algún momento no consideraste por el mismo desconocimiento de cómo iba a evolucionar la investigación, más sin embargo, sí deben de cubrir todos los protocolos. Todos los resultados futuros deben de ser comprobables. O sea, podemos experimentar, sí estamos investigando. Los investigadores somos muy curiosos, nos cuestionamos, nos preguntamos. Más sin embargo, tenemos que tener un debido sustento teórico. Por ejemplo, cuando usamos el método inductivo, este lo hacemos a través de la observación de hechos particulares y vamos obteniendo proposiciones generales. ¿Ok? Es inductivo, pero tenemos que ir dándole una estructura legal. O sea, un método inductivo es aquel que establece un principio general y una vez realizado este estudio y el análisis de hechos, ya empezamos a ver los fenómenos o los objetivos o resultados particulares. La inducción es un proceso que nos ocupa mucho la mente, nos tiene que girar bastante la ardilla y por eso tenemos que tener todos los sentidos activados. Yo les decía hace rato, sí, los investigadores tenemos que observar, tenemos que escuchar, tenemos que sentir, incluso tenemos que oler. Realmente les digo, yo tengo un olfato que dice mi hijo mayor que es de sabueso. La verdad es que sí, muchísimas veces los aromas te pueden dar muchísima información y dentro de un método inductivo, todos los procesos mentales, toda la información que nos llega a través de los sentidos es importante. El método inductivo es un proceso mental que trata de inferir en algunos casos particulares lo que se observa, pero dándole legalidad a estos. Todas las investigaciones deben de cubrir protocolos legales que las rigen para que pues obviamente valga la pena y que eso sea aplicable a todas las personas. Por eso la muestra debe de ser muy bien delimitada, debemos de especificar a quién le estamos aplicando qué tipo de pruebas, que las pruebas que apliquemos sean con baremos oficiales, que estén actualizadas, que el tipo de prueba vaya acorde a lo que estoy queriendo investigar. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre un método deductivo y un método inductivo? La inducción parte pues de la observación. Observamos, analizamos, recabamos información a través de los sentidos y vamos deduciendo, por eso se llama así, la razón inherente a cada fenómeno. Vamos buscando teorías que nos vayan dando una explicación. Mientras que el método inductivo llega a conclusiones empíricas sacadas de experiencia. O sea, la deducción de esto son conclusiones lógicas.
mientras que las proposiciones del método inductivo son concreciones que se establecen cómo son los fenómenos, cuáles son sus causas, cuáles son sus efectos reales. El método deductivo son abstracciones que tratan de establecer un significado a cada uno de los fenómenos según el raciocinio de cada persona. Ahí es donde puede haber variantes entre uno y otro de los resultados de acuerdo al investigador. El método analítico es aquel que distingue las partes de un todo y procede a hacer una división ordenada de cada uno de sus elementos por separado. Y aquí es donde analizar parte por parte es importante. El método analítico es, le llamo yo, un escaneo de toda la información. Analizar, recordemos, significa observar, penetrar en cada una de las partes. Por eso es un escaneo, así le llamo yo, en cada una de las partes de objeto que se consideran como una unidad. O sea, no es lo mismo que yo diga voy a analizar una pechuga toda así junta, a que yo diga voy a deshebrar la pechuga y voy a ir analizando cada una de sus partes. Vamos a decirlo así, que es más a detalle. En la investigación documental es aplicable desde el principio, o sea, en el momento en que se revisa. Por eso es importante llevar una adecuada documentación. Cada documento es importante, cada libro al que acudimos es importante. Siempre acudan a información teórica fidedigna. El análisis es provechoso en cuanto se proporcionan pues nuevos elementos al juicio. Todos pueden aportar y todo es importante para analizarlo. Maestra Nieves, mi querida colega, un saludo y un abrazo. Un abrazo hasta el cielo. Ay, sí, yo también un abrazo al cielo por el luto que tenemos en este momento. Me uno. Bueno, continuando, el método sintético consiste en reunir los diversos elementos que se habían analizado anteriormente. En general, la síntesis y el análisis son dos fases complementarias. Obviamente hay que recabar información, pero información sintetizada, lo que es importante, sin darle muchas vueltas, porque si le damos mucha vuelta a la información, se puede dispersar o puede distorsionar el método que nosotros estamos aplicando. La síntesis es indispensable. En cuanto se reúnen todos los elementos, nosotros tenemos que ir analizando. Entre más concreta y completa sea la información, más fácil va a ser el poder hacer uso de la misma. Aquí hablamos también de la palabra juicio. Cuando hablamos de la palabra juicio dentro de la investigación, estamos hablando que juzgamos, pero desde la neutralidad. Aplicamos criterios que nos permiten llegar a una conclusión y obviamente llegamos a una tesis, cuya tesis tiene que ser argumentada y también incluso defendida. Por eso es que los investigadores tenemos que conocer muy bien nuestra investigación, analizar, porque defender la teoría o la tesis de una investigación en ocasiones, se los confieso, a veces nos pegan durísimo. No todas las personas se van, se van a enamorar de nuestra investigación. Muchísimos van a tener dudas, como no lo vivieron, como no lo saben, como es algo nuevo. O sea, hay muchísimos factores. Siempre hay que prepararnos y tener el sustento para poder pararte con personas que no sepan o con personas que sí saben, porque muchos de los investigadores
nos tenemos que parar enfrente de personas que tienen muchísimo conocimiento, muchísimos años de experiencia, y si nosotros no nos podemos parar a argumentar y defender nuestra investigación, pues entonces no podemos esperar que otra persona lo vaya a hacer. La investigación documental utiliza el método analítico principalmente para iniciar la búsqueda. Posteriormente se procede al uso de método sintético o reunión de datos. Aquí es la importancia de cómo estructuras tu investigación. Entre más metodologías puedas aplicar en una investigación, pues más y mejor sustento vas a tener al momento de una argumentación. Yo siempre digo, cada vez que voy a analizar datos, tengo una gran responsabilidad porque lo que yo diga va a impactar a muchísimas personas. No sé el alcance de lo que una teoría comprobada a través de mis investigaciones vaya a tener. Y bueno, eh, hay personas que somos apasionadas de la investigación y bueno, yo les decía al principio que para mí la investigación es un proceso sistémico. Una cosa se va relacionando con otra y bueno, el propósito es la búsqueda de nuevos conocimientos, de nueva información, pero también en muchas de las ocasiones para hacer una propuesta de solución a problemas. O sea, no es nada más recolectar y analizar datos. Yo siempre procuro que en mis investigaciones sí se llega a una tesis, sí se argumenta y sí se defiende, pero lo complemento con la propuesta de solución a las problemáticas. La investigación es un conjunto de actividades humanas destinadas a la obtención de nuevos saberes y de nuevos conocimientos. Cada vez que nosotros realizamos una investigación, aprendemos cosas. La aplicación para resolver problemas concretos o el darle respuesta a interrogantes existentes nos pueden llevar a un conocimiento propio, pero no sabemos los alcances de solución. Incluso a mí me ha tocado que he hecho investigaciones para un país o en un país, en una muestra de determinado país, y resultó aplicable para otro país, incluso de otro continente. Por eso la investigación debe de realizarse con personas preparadas, porque no podemos influir de nuestro ronco pecho con cosas si realmente no son comprobables. Yo siempre pienso y le digo a mis compañeros, somos el instrumento para llegar a nuevos saberes y para llevarlos en beneficio de la sociedad. El proceso de investigación implica el uso de métodos, de técnicas, de procedimientos que permiten recolectar y analizar datos, pero también a su vez formular y poner a prueba muchas hipótesis y también ampliar el conocimiento sobre un tema de manera sistémica y comprobable. Existen varios tipos de investigación y aquí quiero hacer una pausa. Los investigadores pasamos muchísimas cosas para llegar a una investigación. Les quiero comentar que en algún momento me apasioné tanto en el análisis de los datos que eran las 8 de la mañana, me tomé un café y yo dije, ah, mi fruta está picada, ya nada más vengo a comer, pero simplemente voy a ver esto. Y me puse a ver y ver y ver y ver y todo. Y cuando sentí que tenía yo muchísima hambre, abro la puerta de mi oficina y veo todo casi como que en penumbras, con muy poca luz. Y yo iba a la cocina a buscar mi fruta. Para no hacerse las largas, mi fruta como quedó expuesta, pues se agrió. Y ya no podía yo comer. Y yo dije, bueno, ¿y todas las personas que se hicieron? Volteo a ver el reloj de la recepción y eran las 3:45 de la mañana. O sea, se me fue el tiempo. ¿Cómo? Pues apasionada
de la investigación. Una cosa me llevó a otra y a otra y a otra. Ese día entendí por qué en algunas fotos veo a Albert Einstein que ni siquiera le daba tiempo de peinarse. Entonces, todos los investigadores pasamos muchísimas cosas, muchísimas situaciones. A mí me dio una reacción alérgica ahora en Macedonia del Norte que la sentí horrible. Esto se los digo porque es importante cada vez que citemos la investigación de alguien, hay que darle crédito. Cuesta muchísimo llegar a conclusiones. Si citas a alguien, si citas su teoría, si quieres aportar a esa teoría, dale crédito a las personas. Y bueno, existen varios tipos de investigación y cada uno pues tiene su propio enfoque y su metodología. Aquí vamos a hablar ahorita en este video pues de algunos, los más básicos para ir entendiendo un poquito más la investigación. Y yo sí quiero decir, si te interesa la investigación, mándame un WhatsApp y busquemos la manera de hacer cada vez más investigación para la humanidad. WhatsApp escrito 9932 80 16 76. El mundo necesita personas que investiguen. Y bueno, como principio, la investigación básica. Esta busca generar nuevos conocimientos. Es básica porque pues no tiene así como que muchísimos objetivos, pero a su vez, bueno, los objetivos sí son prácticos, sí son inmediatos, pero no tienen muchísimo más alcance específico. Bueno, como cuáles básicos, como la estructura del ADN, pero a nivel básico, que no pasa a una investigación de especialidad. La investigación aplicada tiene como objetivo resolver problemas específicos o desarrollar nuevas tecnologías, como por ejemplo puede ser la creación de una nueva vacuna para atender una nueva problemática o una nueva enfermedad. La investigación cualitativa se centra pues en comprender los diversos fenómenos a través de la recolección de datos no numéricos, o sea, que no son tan específicos en su medición, como por ejemplo las entrevistas, las observaciones, el ir a los lugares, el ir y analizar en una escena, etcétera. Son cualitativos porque sí tienen mucha información, pero no tienen número específico. No hay una medición que me diga qué cantidad exacta. La investigación cuantitativa, esta sí utiliza números, estadísticas y bueno, analiza los fenómenos, pero va catalogando y jerarquizando de acuerdo a esta cantidad numérica. Ahí sí entran las encuestas, pero también otro tipo de, otro tipo de pruebas que son medibles, cuantificables y bueno, algunos experimentos que puedan darte un parámetro de lo que estás diciendo. La investigación es crucial para la humanidad por diversas razones. Primero, ya les decía, el aprendizaje. La investigación contribuye al conocimiento en todas las disciplinas. Esto, a su vez, impulsa el desarrollo social, el desarrollo económico, en salud. Necesitamos muchísimos avances en salud, muchas investigaciones que aporten a la salud. Estamos sufriendo por muchísimas enfermedades que no sabemos tratar adecuadamente. Además, una investigación permite a los individuos, a las comunidades, a los países en consecuencia, tomar decisiones basadas en las evidencias. Sin una investigación adecuada, muchos de los avances pues no se podrían dar. Consideremos que la cotidianidad estamos utilizando
muchos resultados de inventos y de investigaciones. Pero una investigación debe de tener diversas características. Primero que todo, debe de tener valores. Una investigación debe de estar basada en valores. ¿Qué cosa sí es social y moralmente aceptable? Una investigación debe de tener rigurosidad. Se busca evitar o reducir al mínimo los sesgos del investigador. Hay que ser neutrales, tiene que tener neutralidad. No podemos querer aportar a conveniencia. Los resultados que son, tienen que ser y son. Les platico, yo realicé una investigación hace tiempo, ya no me acuerdo en qué año, en una muestra de 100 de 100 personas, de 100 mujeres, 100 hombres y 100 personas de la comunidad. En esta pequeña muestra surgió que las mujeres eran más machistas que los mismos hombres. Cuando surge esto, pues busco ampliar mi muestra a más. ¿Y qué creen? El mismo resultado. Y cuando la muestra fue muy grande y con un equipo muy grande, en Tabasco, resultó que de la muestra analizada, las mujeres aplicaban más conductas y más comportamientos con machismo que los hombres. Y los aplicaban a sí mismas, a sus hijos, a otras mujeres y bueno, a todo lo aplicable. No necesariamente es algo que me gustó. De hecho, yo no me esperaba ese resultado. Pero si ese resultado fue el que se dio, ese resultado es el que se tiene que defender. En ese resultado es en el que tenemos que trabajar. Obviamente, pues hice mi propuesta de solución a esta problemática. De hecho, cuando yo hice la investigación, yo pensé que iban a resultar más los hombres que las propias mujeres. Más sin embargo, en esa muestra, no. ¿Y por qué? Por diversos factores. Entre ellos, las mujeres, la mayoría de las veces son las que educamos. Entonces, esa mayoría de presencia educativa tiene mucho que ver con cómo educamos a hombres y mujeres. Y bueno, y así, entre esos muchísimos otros factores, los culturales, la normalización, las emociones. Y bueno, interesantísima, más sin embargo no necesariamente nos gusta el resultado. No podemos hacer sesgos. Rigurosamente tenemos que ser neutrales. La investigación debe de seguir un proceso ordenado, tener método y estos métodos deben de cubrir las normas y leyes de una investigación. También como básico debe de tener objetividad. O sea, se resiste a buscar únicamente aquellos datos que confirman la hipótesis del investigador. Tiene que tener todas las hipótesis, o sea, todos los datos, como en este caso mi hipótesis en el caso de la investigación, pues resultó no lo que yo esperaba, pero ese fue el resultado de la investigación y objetivamente hay que dar un resultado desde los valores en la investigación. Y bueno, para ir recapitulando y para ir ya cerrando, porque es muchísima información. Se entiende por investigación un conjunto de actividades humanas destinadas a obtener nuevos saberes, nuevo conocimiento y obviamente estos conocimientos o estos saberes pueden ser aplicados a la resolución de problemas o a interrogantes.
Las investigaciones pues comprenden una serie de metodologías, de técnicas, de procedimientos y se hacen uso de de diversa aplicación de pruebas, de entrevistas, de observación que permiten recolectar y también obviamente al final analizar datos y formar o proponer hipótesis ampliando el conocimiento de un tema de manera sistémica. Todo es importante dentro de una investigación y a su vez debe de ser comprobable. Una investigación tiene pues un lugar importante entre los intereses del ser humano desde que el ser humano tiene memoria. Siempre hemos querido investigar y gracias a los resultados de las investigaciones, que poco a poco la metodología de investigación se ha ido mejorando, gracias a todo eso, hoy por hoy disfrutamos de diversos productos, de diversos resultados, de diversas hipótesis de vacunas, de medicamentos, entre otras cosas. La investigación es una práctica empleada tanto para descubrir verdades profundas del universo, estudios de astronomía, de astrofísica, como también para resolver problemas cotidianos, como mejorar la calidad de vida, la salud, la productividad en las industrias, entre otras muchas. La práctica de la investigación siempre está presente en todos los campos. Todo es resultado de investigación. Todo lo que nosotros hoy por hoy estamos usando fue gracias a científicos que estuvieron investigando para que pudiéramos llegar a un conocimiento. Los científicos humanísticos, los sociales, los que como yo estudiamos el comportamiento del ser humano, entre otros, todos somos importantes. Mucha gente a veces no le gusta la investigación porque a veces es muy absorbente, a veces es desgastante y pues en algunas ocasiones o en algunos países no es tan remunerada o tan negocio, pero si tú lo empiezas a ver como algo que es por el bien común, entiende que ese bien común también te va a llegar a ti. Los procedimientos de investigación se han refinado, se han ido puliendo, se han formalizado a medida que vamos obteniendo resultados y pues vamos mejorando la comprensión humana. Estas investigaciones promueven distintas reflexiones sobre, incluso sobre la propia actividad de investigación. Hoy por hoy, a ver, permítanme, ya se me está terminando mi agua de limón mandarino, para que se les antoje, está deliciosa. Bueno, la propia actividad en la investigación hoy por hoy enfrenta muchísimos retos. Hay mucha gente que hoy por hoy no le da crédito a la investigación de las mujeres. Ese es un tema que no debería de existir hoy por hoy, pero todavía las mujeres investigadoras nos enfrentamos a muchas cosas y muchas situaciones que no deberían de existir, pero lamentablemente existe. Entonces hay que reflexionar sobre la investigación. Todas las personas que nos dedicamos a investigar aportamos mucho a la sociedad. Quienes llevamos a cabo una investigación somos llamados investigadores y pues deberíamos de tener un lugar destacado en las universidades, en las academias, en los centros de investigación y en todos los ámbitos profesionales, incluyendo las organizaciones tecnológicas y otros espacios en los que se valora o se debe de valorar la adquisición de conocimiento y todo el trabajo que hacemos como investigadores. Lamentablemente, en muchas ocasiones, a veces ni los parientes saben las dimensiones que logramos alcanzar como
investigadores. Y bueno, para ir concluyendo, ¿cuáles son las características de una investigación? Se rige por la exigencia de rigurosidad, de los valores, de la sistematicidad, de la tendencia a la objetividad, a la lógica. Es decir, se busca evitar o reducir al mínimo los sesgos de intereses, tanto del investigador como de algunas otras personas. En ocasiones hay investigadores a lo largo de la historia que iniciaron con una investigación que pudo haber hecho muchísimo aporte a la sociedad, mas sin embargo, habían intereses y en lugar de usarse para el bien, se usó de manera contraria. Entonces, hay que evitar sesgos, sesgos del investigador y de intereses. Una característica de la investigación es que también puede ser muy flexible o muy diversa, dependiendo del área de conocimiento, el ámbito de aplicación, el enfoque metodológico, la estrategia de obtención de información, incluso la propia perspectiva de la teoría o también la intelectualidad del investigador, cómo recaba la información, cómo escanea toda su preparación, a qué está dispuesto también, porque en muchas ocasiones los investigadores no tenemos un tiempo. A veces sucede que por tu trabajo no puedes. En mi caso, por ejemplo, no tengo llamadas, solamente WhatsApp escrito y en cuanto puedo, contesto. A veces, cuando las personas que están a tu alrededor no logran comprender eso, piensan como que es una tontería, pero realmente no es así. Los investigadores no podemos interrumpir, tenemos que seguir una secuencia y a veces eso nos implica demanda de horario. Requiere aplicación de métodos. Todo debe de tener un método, seguir normas, reglas, códigos de conducta. Acuérdense que una investigación es llegar a una explicación después de recabar datos y analizarlos para poder llegar a una conclusión que puede ser comprobable, defendible, explicable y comprensible también. Debe de ser transmisible, o sea, una investigación debe de poder ser útil y servirle a todos. Y obviamente que cuenten con el aval. No todas las personas que quieren saber cosas son investigadores. Hay que formarnos. Dijeran los españoles, hay que cubrir todas las credenciales. Y bueno, hay que darle validez a nuestras investigaciones. Todo lo que en algún momento nos cuestionamos o ha sido puesto en duda se puede comprobar a través de una investigación, pero pues algunos métodos cuentan con mayor validez que otros, depende pues del área a estudiar. Mucho ojo con esto. Los investigadores debemos de tener vocación. Si no tenemos vocación, nos va a pesar. Ser investigador es un estilo de vida. Y aquí estamos explicando por qué una persona me preguntó, ah, bueno, pero es que tú viajas y es muy fácil lo que haces. ¿Por qué? Porque en ocasiones desconocemos todo esto que les estoy diciendo es simplemente para conocimiento básico de un taller de investigación, no necesariamente ya una estructura de una investigación formal, pero si no tenemos vocación, mucho cuidado. Una investigación debe de ser voluntaria. Un investigador no debe de ser presionado a darle un giro a una investigación. Debe de tener valores, debe de tener neutralidad y toda la muestra también debe de ser voluntaria. Todo objeto de estudio en aquellos casos en los que se trata de investigaciones sobre sociedades humanas deben de ser voluntarios sin afectar la muestra
pero aportando muchísimo a la sociedad. Implica también una investigación, una posición interrogativa. Debe de haber cuestionamiento, pero a su vez debe de haber reflexión. ¿De qué de lo que estés estudiando? Sea el mundo, sea la naturaleza, sea la persona, sea el universo, qué sé yo. Todos los fenómenos naturales o sociales pueden ser cuestionados. También una investigación parte de una hipótesis o de un problema con propósito o de una idea y de ahí se va trazando objetivos, estructura, planificación inicial y bueno, todo ese recorrido apasionante que se llama investigación. Se deben de aplicar técnicas de obtención de datos, de análisis de información, conforme a los métodos elegidos y a los estándares previamente formulados en el área y se deben de alcanzar finalmente algún tipo de conclusión. O sea, que toda investigación suele estar compuesta por los siguientes elementos. Un problema a resolver, una pregunta que contestar. Pueden ser el punto de partida o la inquietud que surge de un interés por adquirir o incluso puede ser también por ampliar un conocimiento o la necesidad de resolver un problema concreto. Por ejemplo, la pregunta sobre cómo afecta el uso de IA o de inteligencia artificial al mercado laboral, ¿sí? Y sobre todo en tu área, en tu entorno, en lo que a ti te puede afectar. Una hipótesis o propuesta también debe de tener como elemento una hipótesis, la delimitación de un problema y la revisión de los conocimientos preexistentes permiten formular una idea o suposición. Es decir, una hipótesis debe de ser puesta a prueba para confirmarla o para refutarla. Por ejemplo, volviendo a la IA, una hipótesis puede ser que la IA mejora la productividad de las empresas, pero también puede ser que la IA puede reducir los puestos de trabajo en algunas áreas, por poner algún ejemplo. Toda metodología, toda investigación debe de tener una metodología. Para alcanzar un conocimiento válido, toda investigación debe de tener un conjunto ordenado, una estructura de objetivos, pasos, procedimientos que deben de ser comprensibles, pero también comprobables. Existen diversos métodos, ya les había dicho, de acuerdo a cada tipo de investigación. Ya les puse, por ejemplo, el mixto. A mí me gusta muchísimo usar el mixto, pero pues se pueden combinar enfoques cuantitativos y cualitativos para medir, comparar o interpretar la relación de la IA, por ejemplo, con los cambios laborales en un grupo seleccionado de una empresa. ¿Qué beneficios puede traer la IA? Puede ser otro cuestionamiento. También un componente básico para una investigación es una muestra o también lo que llamamos una población. La recolección de datos debe realizarse a partir de una selección y delimitación rigurosa de la muestra o población que servirá a una investigación. Obviamente la investigación puede ser en personas, animales, documentos, áreas, pero siempre delimitado. Volviendo al ejemplo de IA, una muestra puede ser un grupo representativo de empresas de distintos rubros divididas entre aquellas que adoptan el uso de la IA y aquellas que no lo adoptan tanto. ¿Sí? También una investigación debe de usar técnicas de obtención de datos con validez oficial. La información debe de obtenerse mediante una serie de técnicas adaptadas a los requerimientos de una investigación, cuya validez debe de ser aceptada por la comunidad
científica. Todos los investigadores tenemos que ser cuidadosos con esto. Por ejemplo, pueden realizarse encuestas, grupos focales, entrevistas con empleados, con directivos de las empresas que confirman que usan IA, un análisis documental de los informes, índices de productividad, tasas de rotación laboral, también eso es importantísimo. Y bueno, una investigación debe de tener categorías, una serie de variables bien catalogadas, bien jerarquizadas, que comprueben la hipótesis dependiendo de la definición de las variables, ¿sí? Que deben de tener propiedades, características, variantes que sean medibles. ¿Sí? Por ejemplo, volviendo a la IA, que es tendencia, la muestra de empresas, las variables que pueden ser de su agrado al adoptar IA y las fluctuaciones en el número de empleados por área, las variaciones también en el nivel de productividad, eso se puede medir y se puede categorizar. Y también en una investigación tiene que haber un espacio al margen de error. No hay, no hay realmente una verdad absoluta. La perfección no existe y siempre tiene que haber un margen de error. Al final de cuentas, se debe de admitir que en todo proceso de investigación pueden surgir cosas que no necesariamente podemos controlar. Estas pueden depender de la naturaleza, del tipo de estudio, de la estrategia de muestreo y de muchísimas cosas. Por ejemplo, dado que las empresas evaluadas solo son una muestra total de todas las que existen, al generalizar los resultados se puede calcular un margen de error porcentual. A mí me pasó estando en España, viene la pandemia y bueno, la investigación no pudo concluirse y lamentablemente muchas de las personas de la muestra pues se desvivieron con el COVID. Entonces, una investigación suele conducirse conforme a un método, que es una serie de procedimientos que deben de seguirse con rigor y pues obviamente la adopción de un método permite ordenar una investigación, darle un carácter sistémico, porque al contribuir con esto lo hacemos con resultados fiables y consideradamente viables. O sea, siempre las investigaciones deben de estar analizadas y monitoreadas por expertos. La utilización de un método y su descripción por parte del investigador aseguran que otros investigadores puedan corroborar sus conclusiones o incluso replicar o modificar sus pasos para obtener resultados similares o incluso para aportarte. Todas las investigaciones pueden recibir aportaciones. Una investigación científica se sostiene en el llamado método científico y este surgió durante la Edad Moderna. Este contempla pasos y protocolos a seguir. De este modo, se garantiza que una investigación presente la menor cantidad posible de dudas, de variables fuera de control o de sesgos, es decir, que contribuye a que sea confiable, verificable, o sea, tenga validez. Existen aspectos que realmente tenemos que tener en cuenta en los aportes científicos en la actualidad. Los métodos de investigación son de acuerdo a diversos criterios, cuantitativo, cualitativo o en mi caso yo prefiero el mixto, ese es mi estilo. La metodología de la investigación, pues es la disciplina que estudia, teoriza y clasifica los métodos de investigación. En algunas instituciones educativas se imparte como una materia o como una asignatura. Sin embargo, también suelen llamarse
conjunto de métodos, técnicas y procedimientos implementados en un proceso investigativo. Las técnicas, por su parte, son procedimientos y herramientas que permiten obtener y analizar información. Son un aspecto fundamental para todo proceso investigativo y deben de ser, pues, criterios consensuados por la comunidad científica para obtener resultados válidos. Las técnicas pues se enmarcan en un método que organiza pues los pasos, las características y todo lo que tiene que tener una investigación. El método cuantitativo suele emplear técnicas sujetas a análisis estadísticos o con ponderación numérica, como la encuesta, la observación, los experimentos, las pruebas medibles y por su parte, las investigaciones con método cualitativo usan técnicas como entrevistas, observaciones, grupos focales, análisis documentales. Y bueno, en cuanto a las investigaciones mixtas, se utilizan ambos enfoques metodológicos. Los diferentes tipos de investigación, en conclusión, se clasifican de múltiples formas. Primero que todo, según su propósito. Segundo, según la estrategia para obtener la información. Tercero, de acuerdo al enfoque metodológico que se vaya a aplicar. Otro punto importante, el tipo de estudio que vamos a hacer. Si es una investigación empírica, analítica, teórica, conceptual, etcétera. También según el nivel de profundidad. Hay investigaciones que tienen que ser exploratorias, otras que sean descriptivas, otras correlacionales, entre otras. Y bueno. La investigación explicativa o casual también es importante porque se ocupa de reconocer las causas de un fenómeno mediante exámenes minuciosos de cómo y por qué se relacionan las variables y también del modo que lo hacen y por qué producen un determinado efecto. Para ir cerrando, el protocolo de investigación es el documento en el que se describe una investigación. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuáles son sus objetivos, sus hipótesis, sus antecedentes, las etapas, todo lo que se ha realizado, los métodos, las técnicas, todos los elementos? Este se elabora antes de iniciar el estudio y sirve tanto para ordenar como para planificar las fases de una investigación. Esto permite a los investigadores evaluar su factibilidad y también estar informados sobre objetivos, procedimientos, protocolos, entre otros. Y se utilizan en todas las ciencias, ciencias naturales, medicina, ciencias sociales, psicología, y se puede adecuar a cualquier disciplina. Por último, la investigación es una labor vital para la vida de todos los seres humanos. Es importante leer sobre investigaciones, informarnos y también, si puedes, inicia tu investigación, tu propia investigación. Hay muchísimos temas sobre los que puedes investigar. Y bueno, esto es lo básico que tenemos que saber sobre una investigación, cuáles son sus propósitos, su tipo, sus conceptos y su estructura. El próximo jueves a las 6 de la tarde vamos a seguir hablando sobre investigaciones ya con ejemplos, ya con reflexiones, con leyes, con conceptos, con abstracciones, con postulados y otro tipo de cosas que también es importante saber sobre una investigación. Y bueno, les recuerdo que los domingos a las 12 del día también, 12:30 del día también hay
un en vivo sobre otro tema de psicología y los lunes a las 6 de la tarde, hora del centro de México, hay en vivo en la plataforma de Facebook, en la página Psicología aplicada a la vida. Ahí nos vemos para seguir aprendiendo sobre psicología. Y bueno, vamos finalizando aquí ya el video para irlo convirtiendo y subirlo a la plataforma. Díganme cómo van, qué aprendieron, qué les gustó. Den me gusta, compartan y sigan aprendiendo.